esposa sonrió burlonamente y dijo: «Estoy embarazada, pero no es tuyo», y exigió una pensión alimenticia. Entonces hice esto como venganza. Mi esposa, a quien llamo Jen, y yo vivimos lo que yo creí era un matrimonio bastante sólido durante los primeros 4 años. Nos conocimos en la universidad, ella era increíblemente atractiva. A diferencia de muchas, se interesaba genuinamente por mis aspiraciones en lugar de buscar simplemente un chico de fiestas. Yo estaba enfocado en obtener mi título en negocios, mientras ella cursaba estudios relacionados con la educación. Desde el primer momento, conectamos de manera especial. Tras graduarnos, me lancé a emprender mi propio negocio de consultoría. Los primeros años fueron un auténtico infierno. Trabajaba más de 80 horas semanales, preocupado constantemente por llegar a fin de mes y cumplir con todas las obligaciones del negocio. Durante ese difícil periodo, Jen me apoyaba incondicionalmente, me llevaba bebidas energéticas a las 2 de la madrugada cuando estaba programando, me daba ánimos cuando los clientes desaparecían, y en general, se comportaba como la novia del año. Incluso sugirió posponer su carrera en la enseñanza para respaldarme mientras intentaba construir algo importante. En ese momento, interpreté su actitud como un acto de abnegación, aunque ahora, en retrospectiva, veo que fue una clara señal de alerta. Con el tiempo, mi negocio empezó a generar ingresos decentes, lo que nos permitió mudarnos a una casa agradable en un buen vecindario. Fue entonces cuando Jen se involucró de manera obsesiva con una iglesia local, organizaba grupos para mujeres, coordinaba eventos benéficos, publicaba constantemente citas bíblicas en su Instagram y predicaba sobre los valores familiares y la santidad del matrimonio. Sin embargo, alrededor del 4.º año, empecé a notar cambios sutiles pero inquietantes. Al principio, parecían pequeños detalles, dejó de interesarse por mi día a día. Las conversaciones, que antes fluían de forma natural, se volvieron forzadas, como si ella solo marcara casillas sin realmente escuchar. Cuando le preguntaba cómo había ido el estudio bíblico o quién había asistido, sus respuestas eran vagas y cortas, como si se apresurara a cambiar de tema. Lo que más me sorprendió fue su repentino interés en nuestras finanzas, especialmente en las mías. Antes, ella se conformaba con tener acceso a las tarjetas de crédito y no indagaba sobre el negocio. De repente, comenzó a preguntar cifras exactas. ¿Cuánto ganamos el último trimestre? ¿Cuál es el valor actual del negocio? ¿Tenemos activos de los que yo desconozca algo? Al principio pensé que tal vez deseaba involucrarse más, pero pronto noté que hasta tomaba fotografías de los estados financieros. Una noche, la sorprendí revisando mis archivos en la oficina cuando creía que yo dormía. Afirmó que solo estaba organizando, pero la vi escanear documentos con su teléfono. La tensión crecía día tras día. Su rutina se volvió extraña, salidas nocturnas sin explicación, fines de semana con viajes que no cuadraban y cambios en su forma de vestir. Llegó un momento en que, al comentar que pasábamos muy poco tiempo juntos y que ella parecía diferente, respondió con un tono seco y evasivo: «Estás imaginando cosas», sin siquiera mirarme a los ojos, y de pronto se mostró extremadamente protectora con su teléfono. Además, empezó a comprar ropa más atrevida, aunque nunca llegué a verla usándola, y sus relatos sobre sus salidas incluían restaurantes y ciudades que, según yo, jamás habíamos visitado. Incluso los recibos de hotel solo justificaban una habitación, pese a que ella aseguraba que era para un grupo de amigas. Una noche, regresó tarde, el cabello despeinado, el maquillaje corrido y un aroma extraño a colonia que no era de mi propiedad. Le pregunté con naturalidad qué había pasado, y se excusó diciendo que el estudio bíblico se había extendido. Sin embargo, algo no encajaba. Antes el estudio terminaba a las 8, pero ahora ella llegaba pasada la medianoche. Le comenté: «Parece que alguien te ha rociado colonia», y su reacción fue inmediata. Adoptó una postura defensiva, desviando la culpa hacia mí, insinuando que si no estuviera siempre en la oficina, sabría qué ocurría en su vida. Podría haberla confrontado de inmediato, pero sabía muy bien cómo se desarrollaban estas situaciones. Si la acusaba, lo convertiría en un tema de paranoia o descuido de mi parte. Así que decidí actuar con cautela. Empecé a revisar los estados de cuenta de las tarjetas y a investigar el historial de ubicación de su teléfono, aprovechando que nunca cerraba sesión en sus aplicaciones. Y, efectivamente, todos los martes y jueves por la tarde, se dirigía a una dirección en la otra parte de la ciudad, permaneciendo allí entre 2 y 3 horas. Un jueves decidí salir temprano del trabajo y estacioné frente a un complejo de apartamentos. A las 2 en punto, Jen llegó y 10 minutos después, un hombre, alto, con tatuajes tribales en el brazo, del típico estilo bro, se estacionó junto a ella. Tomé fotografías mientras la veía caminar de la mano con él, con un comportamiento excesivamente cariñoso y coquetón. Ver a la mujer en la que había construido mi mundo internarse en el apartamento de otro hombre con esa misma energía flirteadora fue devastador. Aunque mi instinto me impulsó a irrumpir y confrontarlos, logré contener mi ira, recordando que la venganza es silenciosa. Cuando ella salió 2 horas después, continué tomando imágenes y observé cómo se besaban, como si el tiempo se hubiese detenido. En ese instante,
Comprendí de manera irrevocable, la mujer que amaba había dejado de existir. Descubrí, a través de mensajes de texto que ella dejó en su teléfono mientras se duchaba una noche, que el nombre del otro hombre era Eric, quien trabajaba en la iglesia como pastor de jóvenes. La ironía de la situación era insoportable. No la enfrenté de inmediato, en lugar de eso, reuní evidencia, capturas de pantalla de sus mensajes, más fotografías de sus encuentros, recibos de hotel que encontré en su bolso e incluso grabé una llamada telefónica en la que ella le comentaba a Eric sus planes de dejarme para siempre. Lo que más dolió fue darme cuenta de que no se trataba de un desliz impulsivo, sino de un plan meticulosamente elaborado durante meses. Ella esperaba el momento adecuado, convencida de que yo estaría demasiado ocupado para notar lo que ocurría, y planeaba incluso solicitar pensión alimenticia, dejando mi estabilidad en entredicho. Fue en ese preciso instante cuando decidí que no permitiría que se marchara con todo. Me reuní con mi contador de negocios en privado, y de manera discreta, empecé a tomar medidas financieras estratégicas. Durante las semanas siguientes, realicé varios ajustes, prepagué el alquiler de la oficina por un año, aceleré el pago de los préstamos comerciales, modifiqué mi salario para que más dinero permaneciera en la empresa en lugar de aparecer como ingreso personal e invertí en nuevos equipos, aunque no eran estrictamente necesarios en ese momento. En papel servían para mejorar la imagen financiera del negocio. Todo parecía parte de una gestión normal de flujo de caja, pero en realidad, servía para mostrar que mi liquidez era menor. Simultáneamente, abrí una nueva cuenta personal en otro banco y empecé a transferir pequeñas sumas de dinero de forma gradual, creando un colchón financiero al que ella no pudiera acceder. Cada movimiento estaba debidamente documentado y, aunque todo era completamente legal y transparente, me permitía salvaguardar mis recursos personales frente a su inminente retirada. Mientras me aseguraba de que Jen no recibiera más de lo que se merecía, jamás imaginé lo que estaba a punto de suceder. Fue un martes cualquiera cuando, sin previo aviso, ella decidió desatar el caos por su cuenta. Llegué a casa del trabajo y la encontré sentada en el sofá, luciendo una sonrisa de suficiencia inusual. Con tono artificialmente dulce me dijo: «Mike, necesitamos hablar». Sabía a lo que se refería, pero fingí desconocimiento. Antes de que pudiera reaccionar, soltó la bomba: «Estoy embarazada». Nos habíamos distanciado por meses, y yo pensaba que, a menos que estuviera esperando a una especie de Baby Jesús 2.0, ese bebé no podía ser mío. Sin darme chance de replicar, continuó con su sentencia: «Pero no es tuyo. He estado viéndome con otro y quiero el divorcio», como si estuviera pidiendo un servicio de comida para llevar, sin remordimientos ni titubeos. 5 años de matrimonio se desvanecieron como un cupón vencido. La rabia amenazaba con estallar en mí, sentía mis manos apretarse al costado y cada instinto me impulsaba a sacarle en cara toda la evidencia que tenía, a ensuciarla públicamente. Pero entonces, comprendí que la situación era perfecta para mí. Ella jamás imaginó que yo ya sabía, que llevaba tiempo documentando cada detalle, esperando el momento adecuado. Mientras ella se preparaba para que yo explotara y le pidiera explicaciones, yo me limité a esbozar una sonrisa tranquila que la desconcertó. ¿De verdad creíste que no me enteraría de Eric?, pregunté fijamente. Tú sí jueves, ¿verdad? 2 o 3 horas en el mismo complejo de apartamentos, en el mismo lugar de estacionamiento. Ni siquiera intentaste variar la rutina. ¿Pensaste que era tan ingenuo? Su rostro palideció, y con mandíbula tensa intentó justificarse. «No sé de qué hablas». Yo, recostado en el sofá, le recordé con ironía sus estudios bíblicos, que se extendían hasta altas horas, insinuando que un plan de lecciones requiriera incluso lencería en un hotel, y no pude evitar mencionar con desprecio a Eric, su joven pastor, a quien describí como un verdadero ganador, preguntándome cómo reaccionaría su congregación al enterarse de que mientras predicaba valores familiares, él había dejado a un hombre casado embarazada. La desesperación se apoderó de ella. Se sentó más erguida, con la mirada ansiosa buscando una salida, mientras yo le preguntaba con frialdad: «¿Hasta cuándo vas a seguir jugando este juego, Jen? Tú y tu juguete estaban esperando el momento justo para exprimirme hasta dejarme en cero, antes de huir juntos». «¿Qué fue lo que dijiste?». Sus palabras se entrecortaban, incapaces de formar una respuesta coherente. En ese instante me levanté, dejando claro con voz firme: «Permíteme aclararte algo, no te vas a ir de aquí como la ganadora. No te llevarás nada de lo que yo no te haya dejado». Ella trató de recomponer su falsa seguridad, recordándome que es la ley: «Mike, puedes pelear todo lo que quieras, pero perderás». Y yo respondí, con la sonrisa más irónica que jamás haya exhibido: «Si así lo crees», sabiendo que, en realidad, yo ya estaba varios pasos adelante. Las semanas siguientes se volvieron un escenario surrealista. Jen se mudó casi de inmediato al apartamento de Eric, y procedió a iniciar el divorcio, alegando diferencias irreconciliables, una frase elegante para decir que quería coquetear con otros sin remordimientos. Empecé a reunirme con abogados. Los 3 primeros me aseguraron que estaba perdido, aprovechando que vivíamos en un estado de divorcio sin culpa. Pero seguí buscando hasta dar con un abogado, a quien llamaré Paul, que al menos no me miró como si ya estuviera condenado.
Cuando le mostré mis estados financieros, Paula arqueó una ceja ante la sospechosa sincronía de ciertos gastos empresariales y reestructuraciones. Con un aire de complicidad, me hizo entender, sin entrar en detalles legales, que mis maniobras financieras podrían, en cierta medida, reducir el cálculo de la pensión alimenticia. Aún así, me advirtió que en este estado se seguirían exigiendo pagos significativos. Decidí mantener la calma en el proceso de divorcio, dejando que Jen creyera que estaba ganando. Quería darle solo el suficiente margen para que, eventualmente, se enredara sola en su propia trampa. El día en que se celebró la audiencia en el juzgado fue realmente surrealista. Yo llegué con mi mejor traje, mientras Jen apareció acompañada de su abogada, luciendo un atuendo modesto que parecía más bien una audición para un reality de Sister Wives. La actuación era tan fingida que resultaba casi cómica. El juez, desde el inicio, mostraba evidente aburrimiento. La abogada de Jen comenzó disparando argumentos sobre cómo había sacrificado su prometedora carrera para apoyarme, cómo se había encargado del hogar mientras yo hacía crecer mi negocio, y cómo merecía una compensación por sus aportaciones al matrimonio. Luego fue mi turno. Mi abogado presentó todas las pruebas, el embarazo, el hecho de que ella estaba viviendo ya con Eric. La otra parte, sin titubear, se levantó y declaró con soberbia: «Señoría, recordemos que estamos en un estado de divorcio sin culpa». Como si esas 3 palabras borraran todos los hechos de infidelidad y traición, mientras mi abogado enfatizaba, con cada pieza de evidencia, que ella no solo dejaba un matrimonio, sino que además buscaba asegurarse un colchón financiero. La reacción del juez fue un suspiro de cansancio. Cuando finalmente llegó el veredicto, el juez tomó la palabra y con voz implacable, dictaminó: «Si bien se reconocen las preocupaciones del señor Walker respecto a la infidelidad de su esposa, la ley en este estado es clara: la conducta conyugal no influye en la determinación de la pensión alimenticia. Dada la dependencia económica de la señora Walker durante el matrimonio y su actual desempleo, se le concede una pensión de $4,500 mensuales por un periodo de 4 años o hasta que contraiga un nuevo matrimonio». Escuché esa sentencia con incredulidad. $4,500 al mes para la mujer que me había traicionado y que portaba a otro hombre. Aunque mi despido era evidente, mis maniobras financieras habían logrado, en cierta medida, amortiguar el golpe. En lugar de enfrentar un pago mensual de $6,000, se redujo a $4,500. No era ideal, pero era lo mejor que podía esperar. La guinda del pastel fue que Jen y su abogada ignoraban por completo el efectivo que aún tenía oculto, ni sabían que mi negocio resurgiría con fuerza una vez todo terminara. Al salir del juzgado, Jen no pudo evitar soltar un arrogante: «Te lo dije», mientras pasábamos. Incluso se atrevió a llamar a Eric en mi presencia, como si proclamara la victoria de manera juvenil. «Te dije que al juez no le importaría el resto, así que me limité a observarla alejarse». Ella pensó que había logrado salirse con la suya con el engaño perfecto. Pero el juego apenas comenzaba. Pagué el primer cheque de pensión alimenticia puntualmente, sin levantar ningún alboroto ni quejarme. Incluso envié un correo muy cortés solicitando confirmación de recibo, algo que, para mi sorpresa, dejó a Jen atónita. Probablemente esperaba que me volviera amargado para seguir dándole munición a sus reclamos. En lugar de eso, actué como el exmarido perfecto, cortés, siempre al día con los pagos, distante pero sin hostilidad. Lo que ella no sabía era que Jen no solo era miembro de la Harvest Community Church, era la imagen viviente de la congregación. Encabezaba el ministerio de mujeres, organizaba retiros matrimoniales y subía al escenario durante los servicios para hablar del plan divino para el sagrado matrimonio. Su padre era diácono, su madre llevaba la escuela dominical, y toda la familia ostentaba una impecable imagen cristiana. Sabía que, en cuanto supieran la verdad sobre ella, la echarían a patadas. Así que fui reuniendo todas las pruebas, los resultados de la prueba de ADN, fotografías con sellos de tiempo de ella y Eric, capturas de pantalla de sus mensajes explícitos, recibos de hotel e incluso una grabación en la que se burlaba de sus amigos de la iglesia, tildándolos de hipócritas. Esa última prueba era especialmente jugosa. Reuniéndolo todo en una carpeta profesional, redacté una carta formal y muy educada dirigida a los ancianos de la congregación. Lamento tener que informarles, pero como hermano en la fe, siento mi deber de comunicarles que mi exesposa, Jennifer Walker, quien lidera varios ministerios en su congregación, ha estado llevando a cabo comportamientos contrarios a los valores de la Iglesia. Adjunto documentación que confirma su aventura iniciada durante nuestro matrimonio y que resultó en un embarazo que no es mío, avalado por pruebas de ADN. Actualmente, Jennifer vive con otro hombre y, sin embargo, percibe cuantiosas sumas de pensión alimenticia de mi parte. Comparto esto no por rencor, sino por preocupación por la integridad de su ministerio. Atentamente, Michael Walker, decía la carta. El paquete lo dejé en la iglesia temprano el domingo por la mañana, en un momento en que estaba desierta, y luego regresé a mi casa a esperar el vendaval. La tormenta llegó el domingo siguiente. Al despertar, mi teléfono explotó con mensajes de amigos comunes de la iglesia,
¿Qué demonios hiciste, amigo? El pastor llamó a una reunión de emergencia de los ancianos antes del servicio. Jen se está cayendo en desgracia. Decidí apagar mi teléfono y volví a dormir, sintiéndome increíblemente liberado. Más tarde esa tarde, recibí un mensaje de voz de Jen. Su grito me hizo tener que alejar el teléfono de mi oído. «¿Eres un desalmado? ¿Cómo pudiste hacerme esto? Me expulsaron del Ministerio de Mujeres. Mi padre ni siquiera me mira. Has arruinado todo». Borré ese mensaje sin devolver la llamada. Ya no necesitaba esa negatividad en mi vida. Durante la semana, llegaron más mensajes, cada uno impregnado de desesperación. Sus amigas de la iglesia la ignoraban, sus padres estaban rezando por la situación, e incluso la dirección de la escuela cristiana en la que colaboraba le pidió que no volviera. Eric, por su parte, había perdido interés. Él nunca firmó para todo este lío. Pensaba que se iba a casar con una mujer atractiva y que le llegaría una pensión estable, y en cambio acabó con una mujer marginada, con un bebé en camino y un montón de problemas. Para el viernes, Eric la había echado de su apartamento, donde quedó el amor verdadero. Una semana después de que dejara caer la evidencia, Jen fue citada a una audiencia disciplinaria formal con los ancianos de la iglesia. Lo supe porque me llamó, sollozando y suplicándome que dijera que todo había sido un malentendido. «Mike, por favor, van a castigarme públicamente. ¿Sabes lo que significa eso? Lo anunciarán a toda la congregación. Todos lo sabrán. Ya sabes cómo se propaga el chisme en la iglesia. Incluso mi padre podría perder su cargo, y mi familia ha formado parte de Harvest por 3 generaciones». Su voz se quebró y, casi en un susurro, añadió: «Él ya no me habla». «Eric, el número de tu padre». Eric había dicho que todo esto era demasiado drama, que se había sentido engañado acerca de que el divorcio fuera limpio y sin complicaciones. No pude evitar reír. Tu alma gemela se largó en cuanto las cosas se pusieron difíciles. Ante su desesperada súplica, le dije: «Escucha, Jen, no tienes a dónde ir. ¿Puedo quedarme en tu casa hasta que resuelvas esto?» Su reproche fue inmediato: «Pero ese lugar ya no es tuyo, Jen. Lo perdiste cuando decidiste engañarme». Volvió a romper en llanto, con sollozos dramáticos, y me preguntó: «¿Qué se supone que haga? ¿Quedarme en un hotel? Tienes dinero de pensión, resuélvelo tú». Contesté sin contemplaciones, mi compasión se había agotado. El juicio de la iglesia se celebró el miércoles por la noche, y a la mañana del jueves, la noticia se había extendido por toda la comunidad. Jen fue oficialmente etiquetada de adúltera y destituida de todos sus cargos en la iglesia. El pastor ofreció un sermón sobre la santidad del matrimonio y las consecuencias del pecado, sin mencionar su nombre, pero dejándolo clarísimo. Sus padres se tomaron un tiempo de receso de sus puestos de liderazgo, y hasta su hermana pospuso su boda, que estaba prevista en Harvest. Toda su familia, en efecto, fue marginada, y Eric ya había solicitado ser transferido a otra congregación en otro estado, dejando a Jen sola, embarazada y sin apoyo. Mientras tanto, yo seguía pagando la pensión alimenticia mensualmente y sin retrasos. 3 semanas después del escándalo, recibí un mensaje de texto de un antiguo vecino, Jen vivía en su coche, estacionada en el aparcamiento de un Walmart. No respondí, pero esa misma noche pasé por allí, y efectivamente, allí estaba, su Honda aparcado en la esquina del lote, con su silueta iluminada por la pantalla del teléfono. Al día siguiente, volvió a llamarme. Esta vez, su voz era monótona y sin lágrimas. «Perdí mi empleo, Mike. No me queda nada». Con tono desolado, confesó que el bebé nacerá en 5 meses, nadie me contrata, mis padres ni me hablan. He estado durmiendo en mi coche. Finalmente admitió que no podía costear, a la vez, el pago del coche y el alquiler con la pensión que recibía. Yo solo comenté: «Parece que fue mala planificación financiera». Con un suspiro profundo, preguntó: «¿Es esto lo que querías? ¿Verme completamente destruida?» Por un breve instante consideré su pregunta y respondí: «Sabes, sí. Fui estúpido, cometí errores, nunca quise lastimarte». Apenas terminé, ella sollozó una disculpa. Sin embargo, interrumpí: «Lo siento, pero no me importa. Buena suerte con tu nueva vida». Fue en ese preciso momento cuando decidí jugar mi última carta. Con voz serena, le dije: «Podría tener una solución que funcione para ambos». Con voz serena, le comenté que mi negocio estaba en expansión y que, de hecho, estaba considerando abrir una oficina en Singapur, lo que podría implicar que me mudara allá por un tiempo. Ella se mostró desconcertada y, casi con pánico, me preguntó: «¿Qué tiene eso que ver conmigo?». Le respondí con la misma calma que me caracterizaba: «La ejecución internacional de la pensión alimenticia es un proceso complicado. Además, un nuevo abogado me ha planteado la posibilidad de revisar nuestro acuerdo basándose en algunas interpretaciones creativas de la ley». Jen no tenía ni idea de que esas palabras ocultaban una maniobra financiera. En ese preciso instante, le propuse una solución definitiva: en lugar de seguir con los pagos mensuales durante los próximos 4 años, le ofrecería una suma global. Tras un largo silencio, su voz, entre titubeos, preguntó: «¿Cuánto?». $9,000 en efectivo,
libres de impuestos. Tú firmas un documento en el que me liberas de cualquier obligación futura, y el dinero es tuyo hoy mismo, afirmé, sin perder la compostura. Lo que Jen desconocía era que mis movimientos anteriores habían asegurado una considerable reserva financiera y que mi negocio ya comenzaba a recuperarse con fuerza. El acuerdo, en apariencia, equivalía a menos de la mitad de lo que le debía durante todo el plazo de la pensión alimenticia, un descuento mayúsculo. Sin embargo, para alguien que vivía en su coche, estaba embarazada y pasaba penurias, esa suma representaba, sin duda, un golpe de suerte comparable a ganar la lotería. Jen tartamudeó, incapaz de encontrar las palabras, y antes de que pudiera continuar, la voz de mi abogado intervino con cierto desdén. Tu abogado no está durmiendo en un estacionamiento de Walmart. Interrumpí de inmediato, esta oferta estará vigente únicamente por las próximas 24 horas. Pasado ese plazo, iniciaré el proceso para impugnar la resolución de la pensión, mientras estemos en litigio, que podría extenderse 1 o 2 años, no recibirás nada. Hubo un silencio en el otro lado de la línea, y pude imaginar las ruedas girando en su cabeza. Finalmente, me preguntó, ¿puedo pensarlo? Claro, pero recuerda, hasta esta hora mañana es el límite, respondí sin vacilar. Sin esperar más, colgué. Sin embargo, 2 horas más tarde, Jen volvió a llamarme. ¿Lo aceptaré?, dijo en voz baja. Buena decisión. Mañana por la mañana, en la oficina de mi abogado a las 9 de la mañana, estaré esperando. Aquel día, al llegar a la oficina, Jen se presentó visiblemente deteriorada, ojeras pronunciadas, el cabello despeinado y la misma ropa que había visto aquella vez en el auto. Mi abogado ya tenía preparados los papeles, un documento que liberaba de forma completa cualquier obligación de pensión a cambio del pago único, y, para sellar el trato, un cheque administrativo. Jen apenas revisó los documentos antes de firmar. Cuando mi abogado le entregó el cheque, noté cómo sus manos temblaban al recogerlo. ¿Así que todo ha terminado?, preguntó ella, buscando confirmación. Asentí con firmeza. Sí, hemos cerrado este capítulo. No quiero volver a saber nada de ti. Ella, como si quisiera replicar, se limitó a asentir y salió en silencio. Mientras la puerta se cerraba tras ella, mi abogado murmuró, la mayoría de los hombres en tu posición jamás habrían ofrecido algo así. Yo respondí con convicción, vale $90.000 para liberarme de su sombra para siempre. Los pagos mensuales no me afectaban económicamente, pero sí eran un constante recordatorio de cómo me había manipulado. Desde ese momento, me sentí completamente libre para seguir adelante. 6 meses más tarde, el destino quiso que nos encontráramos en una gasolinera. No lo había planeado, simplemente fue uno de esos encuentros inesperados. Jen parecía aún más desmejorada, ojalá estuviera embarazada de nuevo, o tal vez siguiera esperando un milagro. Conducía un viejo y maltrecho Civic, muy lejos del coche elegante que tenía durante nuestro matrimonio. Mientras yo llenaba el tanque de mi nuevo BMW, ella se detuvo, paralizada como presa de la luz. Le asentí cortésmente, y tras un incómodo silencio, ella se acercó con cautela y preguntó, ¿cómo estás? Bien, el negocio va viento en popa y la vida es buena, respondí, sin detener mi actividad. Bajó la mirada y, tras otro silencio incómodo, soltó, el dinero se acabó. Tuve que saldar deudas y el resto lo usé para el alquiler y la comida. No pude hacer más que pensar que sus problemas eran cosa suya. Antes de que me reincorporara a mi vehículo, ella murmuró, lo siento, Mike, de verdad lo siento. La miré durante un largo instante. ¿Sentí satisfacción al verla en esa situación? La verdad, no tanto como imaginé, pero tampoco experimenté compasión. Me subí a mi coche y me alejé, sin volver a verla desde aquel día. Hoy, mi vida ha tomado un rumbo completamente distinto. He conocido a una mujer increíble, dueña de su propia agencia de marketing, con una ética de trabajo admirable y que no se anda con rodeos. Tras 3 meses de convivencia, vivimos sin la presión de un compromiso inmediato, ya se sabe, después de una experiencia amarga, uno se vuelve cauteloso. Sin embargo, puedo imaginar un futuro con ella, porque ella es la verdadera excepción. En cuanto a Jen, en una ciudad tan pequeña la información vuela. Algunos conocidos me han contado que esos $90,000 desaparecieron en tan solo 4 meses. Parte del dinero se destinó a saldar deudas de tarjetas de crédito que yo ni sabía que tenía, se alquiló un modesto apartamento y, fiel a su naturaleza, gastó lo que restaba para mantener un estilo de vida que, lamentablemente, no se ajustaba a su nueva realidad. Jen tuvo un hijo, un varón, y el padre, Eric, quedó legalmente obligado a pagar la manutención. Sin embargo, parece que se ha convertido en un inconstante, siempre atrasado en sus pagos. Se mudó a Ohio, y desde entonces, prácticamente no ha participado en la vida del pequeño. Intentó retomar su carrera docente, pero su reputación la siguió a todas partes, ninguna escuela cristiana quiso contar con ella, y las instituciones públicas exigían experiencia reciente que ella no tenía. Según la última información, está trabajando en un centro de atención telefónica, ganando apenas un poco más que el salario mínimo.
La verdadera retribución llegó en el ámbito familiar. Sus padres, después de 8 largos meses de distanciamiento, finalmente la perdonaron, aunque las tensiones persisten. Aunque a veces colaboran con el cuidado del bebé, sus comentarios sobre sus malas decisiones están a la orden del día. Por otro lado, su hermana mantiene distancia, preocupada de que la reputación de Jen pueda afectar su propia imagen dentro de la comunidad eclesiástica. Incluso al intentar reintegrarse a la iglesia, le permitieron asistir a los servicios, pero la excluyeron de cualquier cargo de liderazgo, se sienta en el fondo y se retira en cuanto concluyen las ceremonias. No hay más retiros matrimoniales ni ministerios de mujeres, se ha convertido en la máxima ironía. He oído de un amigo en común que Jen, en algún momento, confesó a otros que cometió un error y que quizás debió haber trabajado más en su matrimonio. Pero para mí, esos días quedaron atrás. Mientras tanto, mi situación no podría estar mejor. El negocio sigue en auge, mi relación es sólida y he retomado sueños olvidados, obtuve mi licencia de piloto, me he aficionado al ciclismo de montaña y hasta he comenzado a aprender a tocar la guitarra. A veces, las peores experiencias nos empujan a convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. Es necesario quemar las puentes que nos atan al pasado y avanzar sin mirar atrás. Una última recomendación para quienes atraviesan situaciones similares: documenta cada paso, guarda capturas de pantalla, conserva mensajes y recolecta pruebas. Aunque esto pueda no ser decisivo en un tribunal de divorcio sin culpa, la información es poder, y nunca se sabe cuándo necesitarás hacer uso de ese poder.